prácticamente la segunda clase. Y bueno, los linfocitos T los podemos dividir básicamente, los linfocitos T, no estoy hablando de los linfocitos B en este momento, estoy hablando de los linfocitos T, en dos grandes grupos. Básicamente son CD4 y CD8. Eso es todo lo que hay hasta este momento de linfocitos T. No dudo que en un futuro a lo mejor me equivoque y diga, fíjense que antes pensábamos que nada más había CD4 y CD8, y ahora hemos de linfos T, puede suceder, pero por lo menos esto ya lleva más de 50 años y no ha cambiado. Los linfocitos CD4, a su vez, se pueden subdividir. Todos los que sean CD4 van a ser considerados como linfocitos helper. Por eso es que aquí pueden ver la H de helper, que quiere decir ayudador. Y todos los linfocitos citotóxicos tienen la letra C. Todos los helpers son CD4 y todos los citotóxicos son CD1. Es un hecho ineludible. CD4 se pueden subdividir nuevamente en linfocitos TH0, TH1 y TH2, que fue el paradigma que existió durante muchos años, casi 15 o 20 años antes de que empezaran a descubrirse nuevos linfocitos helpers como el 17, como el TH0 y el TH-REG. Pero bueno, básicamente el paradigma inicial fue que había linfocitos de tipo TH1 y TH2, vamos a ver sus características. Y en el caso de los linfocitos un solo tipo, que era el CD8 de tipo 1, pero ahora se sabe que existe CD8 de tipo 2. Entonces es importante recordarlo como característica de los linfocitos. Algunos linfocitos de tipo CD4 están estadificados con características que tienen que ver con la respuesta de tipo celular o la respuesta de tipo humoral. Por ejemplo, los tipos CD4TH1 generalmente funcionan producción que se correlaciona con una cosa que se llama respuesta celular. La respuesta celular es aquella donde son las células las que efectúan la parte final, por así decirlo, la respuesta inmunológica, son las que se encargan de eliminar a su vez células infectadas o fagocitar patógenos. Esto es un tipo de respuesta que generalmente se produce contra patógenos de tipo intracelular. Las respuestas de tipo TH2 en general son respuestas que habitualmente estos los utilizamos contra patógenos extracelulares, entre ellos los más comunes, los parásitos. Vuelvo a repetir que cuando hay una respuesta inmune, la verdad es que se generan todas las respuestas al mismo tiempo, tanto TH1, TH2, pero dependiendo del tipo de patógeno, va a ser una sola respuesta la que va a predominar. En el tipo de los linfocitos CD8, pues este siempre es su respuesta celular, porque el CD8 es una célula efectora cuya función es matar células infectadas o células de trasplante. Entonces, pues siempre está relacionado con la respuesta de tipo celular. El tipo de célula CD8 tipo 2 es relativamente nueva y se ha encontrado que su función es regular a los CD8 de tipo 1. Nada más. Esto es algo que hay que tener en consideración. Por lo tanto, la fórmula de los CD4 es la siguiente. El linfocito CD4 es igual a un linfocito helper, porque la H quiere decir ayudador. Más tipos, pero ahorita nos interesa que ustedes se aprendan que pueden ser TH1, TH2, y reconocen siempre antígenos presentados en complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Los linfocitos citotóxicos siempre son CD8, la C es de citotóxico y pueden ser de tipo TC1 o TC2, habitualmente la mayor parte de tipo TC1, que son los efectores, siempre van a reconocer complejos mayores de histocompatibilidad tipo 1. No son un CD4, nunca va a reconocer un complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y un CD8 no reconoce ningún antígeno que se presente en complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Eso es algo que es ya fijo, no hay manera de moverlo. Aquí tenemos entonces, en relación al receptor, que decíamos la mayor parte de los receptores, tanto para los CD4 como para los CD8, son de tipo alfa-beta. La mayor parte de las células tienen esas cadenas en su receptor.
son las innatas, que tienen este tipo de receptor gamma delta, pero que no tienen marcador ni CD4 ni CD8. Decíamos, su receptor reconoce una gran variedad de antígenos, pero no de forma específica. En cambio, el receptor alfa beta, la característica es que reconoce solamente a un tipo de antígeno y nada más. Estas van a formar parte de la inmunidad adquirida, y estas forman parte de lo que se conoce la inmunidad innata, aunque realmente tienen un fondo o una célula madre como pues cuando decíamos ya salen de la médula ósea, van de la médula ósea siendo CD4 y CD8 positivos, ambos marcadores. Es el único momento donde encontramos ambos marcadores al mismo tiempo. Pero saliendo de la médula ósea y llegando al timo, en ese momento salen, ¿verdad? Por la vénula del endotelio alto, llegan a la parte de la corteza del timo. Y en ese momento se produce un proceso que se llama selección positiva. La selección positiva tiene como fin que se define el linfocito CD activo. Ahí ya se tienen que definir. No se pueden quedar CD4 y CD8 positivos así a la región medular. Eso no es posible. El proceso de selección positiva no envía ningún linfocito a los corpúsculos de Hassan. Aquí simplemente los diferencia. ¿Cuáles van a ser CD4 o cuáles van a ser CD8? Ese es el proceso de selección positiva. El proceso de selección negativa es encontrar aquellos que no pueden reconocer antígeno con su receptor. Esos se van a corpúsculos. Con mucha fuerza los antígenos que se están presentando, porque son células potenciales que se pueden volver clonas autorreactivas. Entonces, ahí se lleva a cabo ese proceso. Cuando va creciendo la persona, el timo se va haciendo cada vez más chiquito, tal suerte que desaparece ahí alrededor de los 30 años de edad. Y cuando esto ocurre a las personas que tienen más de 30 años, el proceso de maduración de las células linfoides se da en el tejido linfoide asociado a mucosa. Me lo dijeron. Ustedes no saben qué saben, pero ustedes ya saben esto, ya lo mencionamos. Hay una célula progenitora que va a dar lugar a un linfocito. El linfocito va a proliferar, tiene un receptor, ese receptor va a reconocer o no algún antígeno, con sus moléculas CD4, CD8 reconoce el complejo mayor de compatibilidad, se diferencian esas poblaciones, ahí se estacionan, ya son linfocitos maduros pero vírgenes, y cuando encuentran un antígeno y lo reconocen, se produce un proceso que se llama selección clonal. Quiere decir que de un solo linfocito salen muchísimos. Clona ese linfocito. Tenemos una respuesta inmunológica bien montada. Para que se genere ese receptor capaz de reconocer cualquier antígeno, se requiere un desarrollo del receptor, que es lo que vamos a ver a continuación. El desarrollo del receptor del linfocito es relativamente sencillo. Lo que quiero ver es que ustedes vean cómo se lleva a cabo el reordenamiento genético para dar esa gran variabilidad del receptor. Vamos a ver entonces la producción del receptor de antígeno de los linfocitos. Primero de los linfocitos T y luego veremos los del linfocito B. Lymphocytes must generate diverse receptors in organs which the individual might encounter during their lifetime. B cells mature in the bone marrow and generate cell surface immunoglobulin as their receptor. Ultimately, if they become activated following contact with their specific antigen, they develop into plasma cells and will produce a secreted form of this immunoglobulin. These secreted immunoglobulins are the serum antibodies. T cells mature in the thymus where they generate diverse T cells. The process by which immunoglobulin diversity is generated is analogous, although the two molecules are quite distinct. Inside each pre-B cell nucleus there are sets of genes which encode the protein chains which combine to form immunoglobulin. A molecule of immunoglobulin consists of two identical heavy chains and two identical light chains, joined by disulfide bonds and non-covalent interactions.
each of the two chains. There is one gene locus for the heavy chain and two loci for light chains, termed kappa and lambda, although a B cell will only use one or other of the sets of light chain genes. Heavy and light chain genes are unusual because they undergo a process of recombination during B cell development. The gene for the heavy chain or light chain is assembled from different gene segments by the recombination. The heavy chain gene locus has numerous V gene segments, but also includes additional D diversity segments, so that a heavy chain variable domain is encoded by a recombined VDJ gene. Each light chain gene locus has numerous V gene segments and several J gene segments, which can recombine at random to make a recombined VJ gene, which will encode the variable antigen binding domain of the light chain. The DNA base sequences flanking the V, D, and J gene segments development, and enzymes break and rejoin the DNA strands to make the final recombined VJ or VDJ gene. This random process of gene segment recombination provides an enormous amount of diversity in the antigen binding domains of the antibodies in different B cells. In order to synthesize immunoglobulin, the cell must transcribe the immunoglobulin gene. The DNA strands separate and RNA polymerase globulin gene. The transcript includes the recombined gene for the variable domain, the genes for the constant domains, and the intervening stretches of DNA which do not encode protein. These non-coding sections are termed introns, and the coding portions are exons. This process is called transcription. In a second stage, the RNA transcript is processed to make messenger RNA by removal of the introns. The messenger RNA migrates out of the nucleus into the cytoplasm. In the cytoplasm, ribosomes translate the information contained in the mRNA. Each triplet of bases in the mRNA encodes one amino acid in the protein. Initially, a short signal sequence is translated. This binds to a signal recognition protein, which blocks further translation until the mRNA is docked on the endoplasmic reticulum. Translation of the protein chain now occurs across the endoplasmic reticulum. The signal sequence is removed by cleavage. In the endoplasmic reticulum, the new heavy and light chains combine to form immunoglobulin. They then associate with polypeptides termed CD79, which will transduce signals to the B cell. Vesicles separate from the endoplasmic reticulum to join the Golgi apparatus, where the immunoglobulin is glycosylated. Finally, vesicles containing the immunoglobulin bud from the Golgi body and migrate to the plasma membrane. At the cell surface, the immunoglobulin remains in the membrane, presenting its antigen binding site to the outside. However, if the cell has produced secreted immunoglobulin, this is released as a soluble molecule into the lymph. Antibodies are folded into domains which are named according to whether they are variable, V, or constant, C, and according to whether they belong to the light chain, L, or heavy chain, H. T cells replicate in the subcapsular region of the thymus. At this stage, they start to recombine genes for the T cell receptor in an analogous way to the B cell's recombination. Bueno, muy bien. Lo primero que vimos fue la forma en que se genera el receptor del linfocito B. Me equivoqué, pensé que íbamos a ver primero el T. Pero bueno, vimos el B. Y se dieron una idea de los pasos que son necesarios para generar esa variabilidad de receptor. Ahora vamos a ver los pasos que se requieren para generar el receptor
del linfocito B, pero sin sonido para irse explicando, que es básicamente lo mismo que vieron con el linfocito B. Tenemos un linfocito pre-T, ¿verdad? Que está ahí básicamente en lo que sería la médula ósea, pasando por ese proceso en el que tiene que generar un receptor para posteriormente ya poder salir de ahí y dirigirse hacia lo que sería el timo. Y ahí en su núcleo están sucediendo algunas cosas, entre ellas su material genético, el DNA, pues se está desdoblando. Hay un cambio epigenético que desdobla ciertas partes de ese material, de ese DNA, donde viene la información para formar el receptor que tiene que expresar el linfocito en su superficie. Esos grupos de genes van a formar las dos cadenas. Se fijan, aquí dice B, que básicamente es la región variable de la cadena beta, y B, que es la región variable de la cadena alfa. Lo mismo ocurría en el caso de la inmunoglobulina, la región variable de la cadena pesada y la región variable de la cadena ligera. Luego vamos a tener algunos dominios constantes y bueno, aquí están con lo que se va a hacer la variación, un dominio B, D y J, y aquí dominios E y J. Entonces, cada uno de estos dominios tiene como grupos de aminoácidos que tienen diferentes secuencias. Lo que se trata de aquí, pues, es de variar las secuencias para que los receptores no sean siempre los mismos. Como es una variación aleatoria, es muy raro que se generen dos linfocitos que tengan el mismo receptor. Sobre todo porque va a ser, acuérdense, una parte, el receptor está formado por una parte variable de la cadena beta y una parte variable de la cadena alfa, y ambas partes van a variarse. Aquí tenemos el efecto de la recombinación que se va a llevar a cabo de forma aleatoria. Se van a separar por medio de enzimas ciertas regiones que se van a cortar, y al quitar esas regiones pues se va a dar una nueva unión entre aminoácidos que antes no existía ahí. Eso ocurre millones de veces en el material genético, millones, con diferentes variaciones y con enzimas cortando a diferentes partes de forma aleatoria. Y todo esto está ocurriendo mientras el linfocito está llevando a cabo el proceso de conversión de un pre-B al linfocito, de un pre-T al linfocito T. ¿Cuándo es cuando ya va a ser linfocito T? Cuando expresa el receptor. El receptor tiene una porción constante y una porción variable. Y esa porción constante y la porción variable pues, se van a unir y da lugar a un segmento. Tiene que ser leído por el RNA mensajero. El RNA mensajero lee ese segmento y sale del núcleo. El RNA mensajero, cuando sale del núcleo, se va a dirigir hasta estas bolitas que se llaman ribosomas. Estos ribosomas se van a encargar de crear una imagen en espejo de esa secuencia de aminoácidos. Básicamente es el receptor, tanto su cadena alfa como su cadena beta, son leídas en el ribosoma las lee y forma otra proteína en espejo, por decirlo, la acomoda ahora sí bien, ya que la secuencia de aminoácidos está en el DNA, y la pega, ¿verdad? Ahí a lo que es el retículo endoplásmico rugoso. En el retículo endoplásmico rugoso hay esa entrada de esas proteínas por diferentes poros, y adentro se genera el proceso de ensamblaje del receptor. Además, ese ensamblaje del receptor pues va a pasar posteriormente a lo que sería el aparato de Golgi, porque en el aparato de Golgi le van a pegar algunas estructuras que le van a permitir al receptor mantenerse dentro de lo que sería el área de la membrana, que no se salga al exterior, porque el receptor del linfocito T pues no se va a secretar al exterior. Un anticuerpo, como el caso del linfocito B, si pudiera secretarse al exterior, pero el receptor del linfocito B es para que quede anclado ahí a la membrana del linfocito T. Y en ese momento, cuando el linfocito T expresa su receptor, en ese momento ya es un linfocito T que es inmaduro porque todavía no ha ido al timo y es virgen, pero ya es linfocito. Entonces eso es importante de recordar. Muy bien. Tiene una región constante de la cadena alfa y una región constante de la cadena beta. Tiene también sus regiones variables. Muy bien. Entonces eso es básicamente cómo se da el proceso tanto en los linfocitos T como en el linfocito B. Una sola vez por cada receptor. Siempre en cada linfocito es el mismo receptor. Tiene muchos receptores, pero todos son iguales.
Entonces, el proceso se da y una vez que se da, pues se van generando varias copias, dependiendo de los receptores que el linfocito T vaya a expresar en su superficie. Entonces, no se, no se excreta hacia el exterior. Sale del núcleo el RNA mensajero, lee el ribosoma y va y se ensambla en el aparato de Golgi. Muchas veces el mismo camino, para formar el mismo receptor. El RNA mensajero va a leer el mismo receptor. Es decir, un linfocito no va a tener, hay un receptor aquí en el polo norte del linfocito y un receptor diferente del polo sur. No, todos sus receptores son exactamente iguales en un linfocito. En otro linfocito va a tener un chorro de receptores, pero todos iguales. O sea, cada linfocito es capaz de reconocer solamente un tipo de antígeno. Y cuando digo esto, lo digo así y me sale de la boca porque ya lo veremos cuando veamos las fuerzas de atracción entre el receptor y el antígeno. ¿Qué es lo que hace que pueda pegar ahí? Porque realmente pueden pegar un chorro de antígenos, pero algunos van a tener más afinidad y la afinidad es lo que va a darle el valor de la inmunogenicidad al antígeno. Pero bueno, ahí lo vamos a dejar. Yo creo que tu pregunta iba en relación a si es el mismo receptor que tiene el linfocito. Sí, es el mismo receptor. Siempre, cada linfocito tiene el mismo receptor, pero cada linfocito es diferente. Eh, el, esto tendría que haber una teoría que delimitara el número de combinaciones posibles que pudiera haber. La verdad es que el cálculo se ha hecho por computadora. Se cree que por el material genético que tenemos, más o menos el límite de combinaciones que hay es 10 a la séptima potencia, que aún así es un friego. Sin embargo, como las combinaciones son generadas al azar, eso realmente lo hace todavía más difícil, ¿verdad? Que vaya a existir un linfocito que sea igual a otro en su receptor. Hay que recordar que muchas combinaciones de estos linfocitos tienen la capacidad de reconocer antígenos propios del organismo, obviamente, y esos no van a pasar el proceso de maduración activo, van a ser enviados al corpúsculo vegetal. Cuando digo esto, como que también me muerdo la lengua, porque la verdad es que sí hay algunos que sí pasan ese proceso, increíblemente. Dentro de la médula ósea hay una citocina que es importante, que es la interleucina 7, porque esta estimula la proliferación de los linfocitos. Hace que vayan madurando desde la célula madre hematopoyética potencial al linfocito pre-B, al pro-B, pre-T, y luego al linfocito. Cuando hay deficiencias en el receptor de citocina de interleucina 7, entonces se genera algunas enfermedades en las cuales las personas no tienen linfocitos T, lo cual es muy grave. Hay algunas inmunodeficiencias que están ligadas al cromosoma X. Lo habíamos visto cuando vimos enfermedades congénitas en patología. Y estas inmunodeficiencias combinadas severas están ligadas al cromosoma X. Las iremos viendo donde veamos el apartado de inmunodeficiencias congénitas. Y ya veremos lo grave que es no tener linfocitos T. Vamos ahora a dejar a los linfocitos T. Pasaremos al linfocito B. El linfocito B ya vimos el proceso de generación de su anticuerpo. De hecho, lo vimos en inglés, pero es algo muy semejante a la generación del receptor del linfocito B. Recuerden que el linfocito B, su receptor es un anticuerpo. Ahí sí es una inmunoglobulina. Inmunoglobulina, la de tipo IgM o IgD, cuando ya es maduro. Cuando apenas se está madurando es de tipo IgM. El linfocito B le es más fácil producir receptores porque cuando se transforma en célula plasmática, tiene como todo el aparato para producir anticuerpos y el anticuerpo pues, es un receptor. Entonces, sí, en el momento en que genera su receptor, este receptor tiene la capacidad de reconocer propios. En la médula ósea se genera un fenómeno que se llama edición de receptor, mediante el cual el linfocito B cambia, no todo el receptor, realmente lo que cambia es la cadena ligera, la porción variable de la cadena ligera. Lo que cambia, y con eso es suficiente para que cambie el área de reconocimiento de regiones determinantes de complementariedad. Es decir, no necesita cambiar todo el receptor, desde las regiones constantes de la cadena pesada y las regiones constantes de la cadena ligera, no tiene caso, sería ilógico. Solamente cambia la cadena ligera, la región variable. Y aún así fallara esa reedición del receptor, tuviera la capacidad de reconocer antígenos propios, entonces en ese momento ahora sí el linfocito B se iría a apoptosis. Si se fijan, el linfocito T no tiene chance. El linfocito T, si reconoce antígenos, como es muy complicado para el linfocito T generar otro receptor, apoptosis.
En cambio, al linfocito B se le da chance de hacer la reedición del receptor. El proceso de tolerancia central del linfocito B, como un linfocito B inmaduro de repente reconoce antígenos propios, bueno, entonces puede hacer una reedición de su receptor. Si ya no reconoce antígenos propios, se le deja salir. Pero si sí los vuelve a reconocer, se va entonces a proceso de apoptosis. El sistema inmunitario es un monstruo para el reconocimiento de aquellas células que son capaces de reconocer antígenos. No se le escapa ningún linfocito por más que esté un monstruo. Es por eso que los astronautas no llevan cacahuetes al espacio. Y a veces puede ocurrir en algunos linfocitos maduros que hayan de alguna manera escapado a este monstruo que es el sistema de tolerancia central. Se detectan esas clonas autoinmunes. De hecho, pues, si ese monstruo no fallara, no tendríamos enfermedades como lupus, artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, artritis reumatoide juvenil. Existen todas estas, porque evidentemente que a veces falla ese monstruo. Y entonces salen unas clonas autorreactivas que son capaces de reconocer antígenos. Se escaparon de ese fenómeno, de ese monstruo que es la tolerancia central. Entonces existe a nivel periférico lo que se llama tolerancia periférica. Y en esos casos, los linfocitos que se activan en el ganglio con un antígeno propio, lo que caen también es en un proceso de apoptosis. Veremos cómo sucede esta situación. Los linfocitos B hay de dos tipos, ya les había yo adelantado. Los más comunes son los de tipo B2, son aquellos que tienen IgM como receptor y que su reconocimiento antigénico pues no depende como tal de lo que serían los linfocitos B. Son los que hacen las respuestas timoindependientes y son estos linfocitos B que en muchas ocasiones andan circulando en lo que es el torrente sanguíneo y se encuentran por ahí de repente alguna bacteria que haya logrado traspasar el sistema inmune innato y la reconocen directamente. Nuestros receptores la pueden reconocer y empiezan a producir entonces anticuerpos de tipo M. Cuando es dependiente del linfocito T, cuando el linfocito T está presente, entonces estos ya van a tener la capacidad de hacer ese proceso de maduración de la afinidad, de cambio de isotipo, de lo que sería hacer células. Entonces lo que más tenemos son estos que dependen del linfocito T. Y los que tenemos en menor cantidad son los de tipo B1. Estos habíamos dicho hay en mayor cantidad en lo que es el tejido MALT y el GALT, en el tejido linfoide asociado a mucosas. No dependen de que haya presencia de linfocitos CD4, ellos solitos pueden producir anticuerpos y la mayor parte de los que están ahí pegados en la mucosa intestinal pues producen constantemente IgA sin que haya un CD4 ahí de por medio. Producen también IgM, que son anticuerpos de secreción. Pero para que produzcan IgG se requiere que haya CD4 y estos solamente los vamos a encontrar en las regiones marginales y foliculares de los ganglios linfáticos. Entonces, ya ustedes entenderán, ¿verdad? Que básicamente lo que tenemos B2, 4,96% de los linfocitos B, pues los vamos a encontrar en ganglios linfáticos. Y aquí y en el vaso. Aquí está el proceso de maduración de ellos. En el vaso también encontramos de los de tipo B1, timo independientes. Aquí está el linfocito B en su proceso de maduración, como realmente hasta que ya en el proceso de maduración que lo termina, finalmente lo culmina en el vaso, expresa la IgM, vamos a encontrar que algunos linfocitos de tipo B se van a ir a la región folicular y otras se van a ir a la región marginal, en el brazo y en el ganglio, en ambos lugares, que son linfoides de tipo secundario. Es donde se puede llegar a llevar a cabo la interacción entre linfocitos CD4 y linfocitos B, porque es donde están estacionados.
estacionados. En circulación, eso es muy complicado que se lleve a cabo la interacción de CD4 y CD8 porque pues, van circulando y no hay manera de que en estas células. El único lugar donde pueden llevar a cabo es en lugares donde están relativamente estacionados, es decir, ganglios y vasos sanguíneos. Aquí tenemos entonces el proceso de maduración, la aparición de un marcador que es muy importante para decir que es el linfocito, va a volver linfocito B, que es el CD19. Una vez que aparece el CD19 es donde tú ya puedes decir que es un linfocito. Está en proceso de maduración. ¿Por qué? Porque no le vemos el receptor de tipo MU. Empieza a ser pre-B cuando ya en el citoplasma aparece la cadena ligera del receptor MU, entonces ya podemos empezar a decir que ya ese linfocito es pre-B. Ya es un linfocito B cuando expresa el receptor tanto IgM como IgD. En ese momento ya se puede clasificar como un linfocito B maduro y lo vamos a encontrar, recuerden, en ganglio y en vaso. Muy bien. Cuando creen que habían visto todo, llegan a ustedes. Células asesinas. The green cell you see here is a killer T cell of the immune system which is attacking the cancerous red and blue cell. You can tell when the killer cell has recognized the cancer cell because the two dots move around and contact the target. The killer cell then spreads out over the cancerous cell. Passing the video through a filter makes the killer cell look yellow and allows us to really see how it focuses on the cancer cell. These killer T cells are constantly hunting down dangerous cells throughout the body and destroying them. Muy importante los natural killers, porque realmente a pesar de que hemos hablado muy mal de ellos, y que pues son la oveja negra de la familia, y que pues que son básicamente los mercenarios, y que no se rasuran, y que fuman puro, y que traen botas y Levi's todo el tiempo, y que no los lavan, y que no fueron a la universidad, y que toman cerveza, y que no se parece al CD8, que es un tipo elegante. Bueno, aún así los natural killers son ahí como los ven, en teoría, así medio chafitas, son las muy importantes para eliminar sobre todo lo que son virus, son las infectadas por virus, por bacterias intracelulares y son importantes para eliminar células neoplásicas. De hecho, cada día, no es por desanimarlos, pero ustedes tienen una gran posibilidad de generar de repente, bueno, todos tenemos esa posibilidad de generar células neoplásicas, tenemos ese potencial. Nos exponemos a radiaciones, de rayos ultravioleta, o entran de repente a algún estudio donde hay rayos X, o tomamos algunos medicamentos que pueden ser también, pueden producir daño a lo que sería las células, dióxido de cloro, alcohol en exceso, en fin, tabaco, lo que ustedes quieran, marihuana. Estamos expuestos a una gran cantidad de químicos y de efectos físicos que dañan el DNA. Bueno, los natural killers son los primeros en detectar que una célula está entrando en esa etapa como de estrés, por así decirlo, y eliminarlas. ¿Qué características tienen los natural killers? Que matan sin expansión clonal, que quiere decir, los linfocitos CD4 y CD8, recuerden, están estacionados en los ganglios y cuando llega un antígeno y alguno de ellos tiene la capacidad de reconocerlo, ¡rum!, hacen una selección clonal y prolifera una sola clona de esa célula que tuvo la capacidad de reconocer ese antígeno. Y ya una vez que proliferó, entonces ahora sí viene el efecto de la activación y función efectora. En orden como se da ahí. Primero la selección, proliferación, función efectora y linfocitos de memoria. Es la inmunidad adquirida. Bueno, linfocitos natural killer, a pesar de que provienen de la misma cepa, ellos no tienen que clonarse para poder matar. Ellos de forma individual, un natural killer es suficiente para matar varias células cercanas y que estén infectadas y que él detecte como una célula rara.
no necesitan diferenciarse, así como ya están, matan, punto. No necesitan activarse, ya están activos siempre, todo el tiempo están dispuestos a matar. Corresponden más o menos al 5 al 15% de las células en circulación, los podemos encontrar de repente en el vaso también. Su vida media, pues no es nada despreciable, de 7 a 23 días, puede durar un mes, un natural killer. Su marcador, que hasta ahorita ustedes conocían, CD4, CD8, CD19, y vean nomás, un nuevo marcador, CD56. CD56 es el marcador del natural killer, ¿ok? Decimos que son CD3 negativos porque no tienen ese complejo tetramolecular asociado al receptor, ya que ellos ya están activos, no necesitan ningún complejo para activarse. De hecho, la situación con el natural killer es que las células, si quieren vivir, lo tienen que desactivar, porque de hecho, natural killer entraría en contacto con cualquier célula y mataría a cualquier célula cercana a él si la célula no le demuestra algo para poderlo desactivar. Ahorita vamos a ver cuál es el proceso de desactivación. Y están preparados para la guerra, pues son los mercenarios, las muy agresivas. Cuando producen enfermedades, son enfermedades muy graves. Y bueno, aquí tenemos el aparato de activación del natural killer. Ustedes recordarán que decíamos cuando un linfocito se activa, tiene que primero reconocer con su receptor el antígeno que le están presentando en un complejo mayor de histocompatibilidad. No nomás así, No es como que pasa, les voy a decir, no es como que pasa el virus, el SARS-CoV-2 y circulando por la sangre. Y un CD8 lo va a ver y va a decir, ay, voy a ver si lo reconozco. No, puede pasar por ahí enfrente de sus narices y los demás gritarles, ay, es el SARS-CoV-2, mátalo, va a matar a la persona. El CD8 va a decir, alguien debería hacer algo al respecto. Lo va a dejar pasar. Si ese SARS-CoV-2 no es primero fagocitado por una célula dendrítica o un macrófago, destruido en pedacitos y presentado en un complejo mayor de histocompatibilidad, CD8 y CD4 no van a hacer absolutamente nada. No van a mover ni un dedo. Van a permitir que la persona se muera. Así de sencillo. Los que tienen que hacer el primer trabajo son macrófagos, células dendríticas, pero si no lo pueden, porque el SARS-CoV-2 no es que sea macho. Bueno, tenemos a los natural killer. Natural killer, ese sí le encanta matar. Listo. Para reconocer rápidamente una célula infectada. ¿Y cómo la reconoce? Bueno, porque tiene su receptor, ¿verdad? Aquí tiene su receptor de reconocimiento. Aquí está el receptor de reconocimiento. Pero también, aparte del receptor de reconocimiento, tiene dos estructuras. Una estructura que es una fosfatasa. La fosfatasa, su función es desfosforilar, quitarle fósforos. Ustedes saben que toda la cascada de activación, una vez que un receptor, un antígeno se une a un receptor, adentro hay unas enzimas, habíamos visto el sistema Janus, que es un dímero enzimático que se conforma espacialmente a través de energía, y para ello utiliza fósforo, a través de una enzima que es la proteína sinasa, que empieza a fosforilar aquí estructuras proteínicas que no tienen actividad enzimática, pero que a final de cuentas se van fosforilando unas con otras y llegan hasta un factor de transcripción nuclear que entra al núcleo, hace un cambio epigenético y produce una función. El natural killer ya está siempre fosforilado, ya no necesita que se active la proteína sinasa, siempre está activa. De hecho, la única manera de evitar que mate es que actives al sistema inhibidor, que trae una fosforilasa, lo que hace es dar fósforos. Entonces, el proceso de activación de señales en el natural killer culmina con la liberación de perforinas y granzimas, no se lleve a cabo. Entonces, si tú tienes una célula que es normalita, no está estresada, que no está invadida por un virus, no es neoplásica, pues viene el natural killer, ¿verdad? En su patrulla de la judicial y oríllese a la orilla. Y pues el otro, no, pero espérame, y el otro ya se baja con la metralleta, corta cartucho y se acerca a la ventana de la puerta del pobre tipo, del individuo. Imagínate el otro temblando. Y entonces le pone la metralleta encima y le pone tarjeta de circulación e IFE. No, pero que tarjeta de circulación e IFE. Si el tipo no muestra los papeles, ahí le suelta un plomazo de metralleta, arma de largo alcance, lo elimina. Es muy grave lo que está pasando. Pero dado que esta célula sí tiene la forma de identificarse, la forma de identificarse es a través del complejo mayor de histocompatibilidad.
tipo 1. Esto no lo había dicho yo, pero todas las células, todas, incluso las del sistema inmune, todas, ustedes nombren una a la que quieran, todas, tienen complejos mayores de histocompatibilidad tipo 1. Y eso es muy importante porque permiten al natural killer reconocer una célula propia. Entonces, el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 presentando un antígeno, puede ser un antígeno propio, activa a la proteína que tiene aquí pegada en este receptor inhibitorio que tiene el natural killer, que es una fosfatasa, y le quita la activación. Aquí tenemos otro ligando para el receptor, que también es un receptor de activación, ¿verdad? Lo está reconociendo, pero como está reconociendo un antígeno en complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, bueno, y esta célula no tiene muchos ligandos de activación porque es una célula normal que no está estresada, entonces la señal que gana es la desfosforilación. Por lo tanto, el natural killer se acerca, entra en contacto con la célula, le dice, ok, está tu INE, está tu tarjeta de circulación, puedes continuar. Le quita la metralleta de encima. Fíjense, la pobre célula, el susto que se da, pues en ese momento ahí se orina y se hace popó, pero pues ya la pobre célula se puede ir a seguir circulando. Pero resulta y resalta que a veces la célula se pudiera ver infectada quizá por un SARS-CoV-2, el virus que está de moda, pues lo tengo que meter aquí. Entonces la pobre célula se vio infectada por el SARS-CoV-2. ¿Y qué es lo que hace el SARS-CoV-2? Que de hecho es uno de sus mecanismos de evasión. Lo primero que hace es meterse al núcleo. Es unas proteínas que pueden ser inhibidas por la ivermectina. Sabemos que a nivel de lo que sería de Petri lo hace. Y que ahora sabemos que también a nivel orgánico lo hace. Con concentraciones mucho menores, pero lo hace. Bueno, este paciente no recibió ivermectina. Entonces el SARS-CoV-1 entra al núcleo y lo que hace es inhibir la expresión de complejos mayores de histocompatibilidad tipo 1. No los puede generar la célula. Entonces la célula ya no tiene complejos mayores de histocompatibilidad tipo 1. ¿Para qué diablos hace eso el SARS-CoV-2? Porque dice el SARS-CoV-2, la única manera en que el sistema inmune y los CD8 me reconozcan y me maten es a través de complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Bueno, si yo le quito el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 a la célula, pues los CD8 no me van a encontrar, no me van a matar y no se va a generar memoria inmunológica. Y yo gané. Entonces, muy iluso, utiliza esta manera de evasión, pero ¿qué creen? En eso llega un natural killer y le dice, igual lo mismo, oríllese a la orilla. Ah, pero oríllese a la orilla. Saca la metralleta y la pone encima. Tarjeta de circulación y IFE. No, pero tarjeta de circulación y IFE. Uy, pues sí tengo la tarjeta de circulación, aquí está. El IFE, no, pues que le dispara. O sea, él no va a esperarse a ver si que por qué no tiene el IFE, que si porque no se lo han entregado, porque están cerradas las oficinas, que a eso a él no le interesa. No le interesa ni siquiera escuchar el pretexto. En ese momento, suelta una metrallada en la cabeza y la pobre célula va a entrar en apoptosis. ¿Por qué hizo eso? Porque como la célula no presentó complejo mayor de histocompatibilidad, porque no lo puede hacer porque el virus que la invadió le impidió hacer eso, no tiene la forma de activar la desfosforilasa o la fosfatasa. Entonces, como no puede quitar fósforos, las señales de activación se van a dar. La señal de activación del natural killer es liberar perforinas para perforar la célula y enzimas para activar la cascada de la apoptosis. Entonces, esa célula va a morir con el virus adentro, el virus también se va a morir porque es un celular obligado, y vamos a evitar el proceso de diseminación de la enfermedad. Natural killer es muy importante como parte de la inmunidad innata para evitar el proceso de diseminación de infecciones virales. Ese sí es importante, a diferencia de los anticuerpos. Esta sí es importante. Y por otro lado, pudiera ocurrir que a lo mejor la célula no se infectó, no se expuso al SARS-CoV-2, no se infectó o ya estaba vacunada la persona y por lo tanto el SARS-CoV-2 no se pudo replicar. Había por ahí algunos anticuerpos neutralizantes que en el pequeño periodo de ventana que tienen para llevar a cabo su función bloquearon bien al virus y por lo tanto la persona está libre de virus. Perfecto. Pero resulta que decidió irse en Semana Santa a Bahía de Quino o a San Carlos porque no hay tanto COVID. Dice ahí el doctor Monteverde que la prevalencia es muy baja. Pues yo me voy a ir en Semana Santa, a mí me vale. Renta su casa, invita a muchos amigos, ¿verdad? Y pues ya en la tomadera se les olvida que todavía estamos en pandemia y que muchos de ellos no están vacunados. Entonces, ¿verdad? Pero eso no importa, porque a final de cuentas el problema fue
Y al siguiente día se fue a solear. Y como estaba bien crudo, se quedó dormido en el sol. Y el sol es evidentemente una afectación física a la piel y empieza a generar que haya alteraciones en el DNA de los melanocitos, ¿verdad? Entonces esto puede condicionar un cáncer. Ese melanocito entra en estrés al verse con mucha radiación solar. Entonces, ¿qué pasa cuando una célula se estresa? En este caso estoy poniendo un estímulo físico para estresar. Lo primero que hace la célula es expresar muchos ligandos activadores del natural killer. Entonces el natural killer lo ve y se le hace rara a la célula y le dice, oye, ¿estás estresadita? No, pero ven para acá, te veo estresadita. No, que no, ven para acá. Tarjeta de circulación, IFE. Decía, aquí está mi tarjeta de circulación IFE. Y la mata. Oye, pero ¿cómo? Pues si le enseñó la tarjeta de circulación al IFE. Sí, pero le enseñó demasiadas tarjetas de circulación y eso al natural killer lo confundió. Entonces, el natural killer no le enseña nomás una tarjeta de circulación. Un IFE es suficiente para matar. Con la tarjeta de circulación, el ligando de activación del natural killer. ¿Y cuál sería el IFE? Pues el complejo mayor de histograma de tipo 1. Aquí la célula sí hizo bien, presentó el IFE. En teoría no debe haber pasado nada. Y sí, en teoría se activó lo que sería la proteína inhibidora de lo que es el natural killer. Pero como había demasiada estimulación activadora, esa proteína inhibidora no fue suficiente para desfosforilar todas las proteínas de activación y las señales alcanzaron a llegar al núcleo. Entonces, al final de cuentas, pum, apoptosis. Entonces, si se fijan, el natural killer tiene un seguimiento muy estrecho sobre las células, es muy estricto, es parte de la inmunidad innata, que al parecer pensábamos es como una inmunidad chafita la que tenemos al inicio. No, el natural killer, al provenir de la línea linfoide, es muy estricto con las células. No se le va una célula estresadita o infectada. Natural. Muy bien, lo que vimos ahí es una forma que utilizan también los natural killer para matar, y es que el natural killer también tiene receptores para la fracción constante o cristalizable de los anticuerpos. Entonces, si detecta una célula llena de anticuerpos, eso inmediatamente para el natural killer no es normal y esa célula también la mata. Entonces, no solamente que te falte complejo mayor de histocompatibilidad, que sea demasiado ya el factor coestimulante del natural killer, sino que pudiera ser que tu célula estuviera llena de anticuerpos. Bajo esas tres circunstancias, natural killer va a eliminar a la célula. Por lo tanto, generan una citotoxicidad que también depende de anticuerpos y es la manera en que se enlazan con la inmunidad innata, que a final de cuentas se les considera parte de ella. Tienen receptores tanto para IgG de tipo 1 e IgG3. Ya veremos que hay diferencias en cada uno. Uno pensaría, bueno, pues son 5 anticuerpos. Sí, pero hay subclases. De hecho, IgG1 no es igual a IgG2, ni IgG3 es igual a IgG4. Más información todavía. Sí, no todos los anticuerpos son iguales. De hecho, hay subclases de anticuerpos. Ver bien cuál es la subclase de anticuerpos que funciona cada una de las respuestas.
Decíamos que tienen un receptor para la fracción cristalizable de los anticuerpos, que es el CD16, no tiene mayor importancia. Yo prefiero que recuerden el marcador de ellos, que es CD56, y genera algunas citocinas como interleucina 12, 15, 18, gamma, tampoco tiene mucha importancia que se en eso, pero sí que la forma en que matan es a través de la liberación de gránulos de perforina que perforan la membrana de la célula en cuestión y luego avientan las granzimas, que son parte de las enzimas activadoras de la. Entonces, eso básicamente inicia el proceso de apoptosis, es como el beso de la muerte. Más o menos representan los natural killer un 15% de los sanguíneos. Recuerden, no tienen un receptor específico, ¿verdad? Como lo tienen los linfocitos T. Tienen más que nada el activador para el linfocito NK, que está conectado a procesos de proteinasas, y el inhibidor, que depende de la presentación de lo que sería el complejo mayor de histocompatibilidad. El receptor no es específico, ¿ok? Pero sí, un receptor es totalmente inespecífico. Pueden reconocer, ¿verdad?, a determinadas células infectadas, ya decíamos, porque tengan esta alteración en la presentación o no del complejo mayor de histocompatibilidad, o muchas proteínas activadoras o en un momento determinado porque tengan pegados anticuerpos, y es la manera en que se puede activar. No requiere educación en timo, porque este receptor no requiere el reconocimiento de antígenos propios. Esto hace que a veces algunos natural killers sí puedan matar células propias. Se parecen a linfocitos. Si los vemos en el microscopio, es muy complicado que alguien que no sepa microscopía ni inmunología pueda hacer una diferenciación entre un linfocito B normal y un natural killer. La verdad es que se ven muy semejantes. Yo el linfocito B sí, por el aumento de tamaño y el retículo endoplásmico rugoso, eso, pero el linfocito T prácticamente igualito al natural killer. Si no es por citometría de flujo, a menos que seas un patólogo inmunólogo, es difícil que lo puedas hacer la diferenciación. Obviamente decíamos, tienen muchos mecanismos que pueden utilizar, pero el más conocido es de la perforina. Producen interferón gamma, con lo que activan también macrófagos y células dendríticas a su alrededor. Por lo tanto, la respuesta más importante en la que participan es en contra de patógenos intracelulares y células neoplásicas. Es la función principal. Y este es uno de los artículos que probablemente subamos en esta semana. Ya quizá no lo vamos a tomar en cuenta para este parcial, para no llenarlos de trabajo y que estudien mejor para el primer parcial, pero podemos tomarlo en cuenta para el segundo parcial. Es muy buen artículo porque explica perfectamente la función de los natural killer, y por ahí algunos o algunas van a decir que mejor debía haber puesto primero ese antes que el de la función de los natural killers en COVID, y lo entiendo, pero bueno, no todo en la vida es justo. Y bueno, decíamos, el natural killer pues libera interferón gamma y factor de necrosis tumoral alfa, que activa las células dendríticas para que puedan presentar. También activa macrófagos, favorece la citotoxicidad de macrófagos, activa a los linfocitos T. Entonces, si se fijan, el natural killer no es una célula que nada más es una célula tonta que no fue a la Universidad del Timo y que no hace nada. De hecho, una célula bastante reguladora de las respuestas inmunológicas. Lo vemos que, a pesar de que es un tipo que no fue a la universidad, pues es un tipo que vio algunas cosas y sabe hacer algunas cosas. Por lo tanto, no es un tipo tonto, es un tipo también bastante.
Muy bien, entonces son los natural killer y acabamos por fin lo que son las células linfocíticas y su heterogeneidad. Esto viene en varios capítulos de la base, en el capítulo 2, en la página 27, en el capítulo 8, en la página 179 a la 205, y en el capítulo 4, de la 75 a la 78. Estoy terminando, a punto de terminar su examen. Está muy bueno, la verdad. Es nuevo. No se sientan mal.